Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bienvenidos todos. Tenemos con nosotros el hermano Abiezer, Raúl, Sergio. Yo soy el hermano David. Hoy estamos hablando de la palabra misiones. ¿Es bíblico? ¿Qué significa la palabra misiones? Yo no creo que Dios está confundido sobre qué es su propósito en esa tierra. Nosotros hablamos de misiones y hoy en día existe en la mente de las personas muchas ideas. Cuando usted habla de misiones y misioneros desde un púlpito o en una conferencia, pues cada quien tiene su forma de pensar de qué es. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué es la palabra misiones? ¿Qué es la palabra misionero? ¿Qué significa? Si buscamos el significado de la palabra misión, es un trabajo, una función o un encargo que una persona debe cumplir. En todo caso, si nosotros queremos poner eso como un título, significa que misionero es la persona que hace el trabajo, que cumple la función y hace el encargo que le hicieron o le mandaron a hacer. Por lo tanto, significa que toda persona que es cristiana y que está haciendo su trabajo, está cumpliendo la función para la cual Cristo nos llamó y se está haciendo cargo de ese trabajo, significa que todas esas personas son misioneros. Para mí es contraproducente llamar misionero a una función específica que bíblicamente fue dada para todo el mundo, no para un grupo selecto de personas. Hemos oído mucho que los cristianos están en debate sobre si todos somos misioneros o no. No creo que es el punto aquí. Hay que entender realmente qué son los propósitos de Dios en este mundo. Desde el inicio, cuando Dios creó a Adán y Eva, y ellos salieron de los propósitos de Dios, Dios ha querido traer un fin a este mundo. El trabajo misionero, sea lo que sea, se puede hacer debate en qué es el trabajo misionero, pero los propósitos de Dios para esa tierra es la clave aquí. Entonces, ¿qué son los propósitos de Dios en esa tierra? ¿Y cómo nosotros podemos apoyar en ese trabajo? Porque podemos tener horas y horas de debate de que todos somos misioneros o todos no somos misioneros o algunos tenían llamados, pero realmente lo más importante aquí es qué quiere Dios, qué es lo que Dios está buscando de nosotros cristianos. La Biblia está llena de órdenes que Dios da para que se cumplan ciertas cosas. Y lo vemos desde el inicio de la creación. A Adán se le dio los mandamientos para que hicieran ciertas cosas. A todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, e incluso los apóstoles y los discípulos de Jesús, todos recibieron órdenes, mandatos, cosas que hacer. Y de eso se trata, las misiones. Probablemente muchas personas que digan, no, es que la palabra misiones o misionero no aparece en la Biblia, ¿no? O sí aparece. Lo importante es entender a qué se refiere en general el contexto, que es cumplir una misión que Jesús nos está ordenando. Y pues la Biblia está llena de todo esto.
personajes de la Biblia que recibieron mandamientos y fueron obedientes, cumplieron ese propósito que el Señor les había ordenado hacer. Y de igual manera nosotros al día de hoy hemos recibido este mandato de ir y predicar el Evangelio y tenemos que ser obedientes a Él. Misiones se trata de obedecer al mandato que Jesús nos da, de ir y llevar la palabra de Dios a aquellos a quienes no han escuchado acerca de Él. Pero ¿cómo las personas van a encontrar qué es lo que Jesús quiere de ellos? Aquí en Filipenses 3:7 dice, sin embargo, está hablando Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Estas palabras yo nunca las he escuchado de una persona en el púlpito, diciéndola de esta forma, porque no creo que un pastor en la ciudad esté dispuesto a ser llamado que él hace misiones y su vida no está en peligro. Un misionero pone su vida en peligro, porque no está haciendo su voluntad. Cuando una persona hace su voluntad, nunca se pone en peligro, porque no quiere morir por Cristo. La palabra misionero no se encuentra en la Biblia. Es simplemente algo que nosotros tuvimos que darle para identificarlo como tal. Ya saben que nosotros tenemos que etiquetar todo, porque si no, no encontramos sentido ni cómo podemos explicarlo. Somos humanos, así somos. Le podemos decir que es un apóstol, o le podemos decir que es un evangelista, o le podemos decir que es un maestro. ¿Qué más le puede llamar? Si nos enfocamos en lo que Cristo quiere de nosotros, básicamente estamos negando todo aquello que este mundo nos ofrece. Y con ello todo lo que el mundo nos ofrece es todo lo que los hombres han inventado. Salir al campo, te van a llamar misionero, te van a llamar una persona que desperdicia su vida, te van a llamar un vividor, pueden incluso llamarte de diferentes cosas. Así son los humanos, y principalmente las personas que no conocen a Cristo, que no tienen todo por estiércol, para buscar a Jesús, ver a Jesús y llevar a Jesús a las etnias, donde necesitamos a los misioneros. Misiones no es ir a un lugar y que ya hay evangelio. Misiones es más allá. Lo puedes llamar misiones transculturales, pero en realidad todo es irrelevante. El espacio y tiempo es irrelevante. La persona simplemente tiene que obedecer. Todo se trata de obediencia. Y si uno no puede encontrar a Jesús, ¿cómo va a obedecer a Jesús? O lo que Jesús le dice en los evangelios. Uno tiene que hacerse una pregunta. Si está dispuesto a morir como Jesús murió, claro que algunos no quisieron morir como Jesús murió, porque no eran dignos de eso. Eran pecadores. Pero si usted está dispuesto a morir por Jesús, ¿por qué sigue en su iglesia local? ¿Por qué sigue preguntándose cuando esté listo, cuando esté listo? Si Dios quiere, o ese tipo de oraciones. Cuando yo estaba en una tierra extranjera, yo me acuerdo muy bien que le dije al Señor, Padre, heme aquí, yo no quiero nada de este mundo, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras.
Estoy dispuesto, úsame. Simplemente así fue mi oración. No tuve que estar ore y ore y ore diciendo palabrería en media en mi oración. No estuve conjugando o utilizando diferentes verbos y todo ese tipo de cosas. No, simplemente lo que estaba en mi corazón. Y había momentos en donde ya no podía decir nada y me quedaba ahí. Entonces fue cuando Dios empezó a hablar a mi vida y empezó a mostrarme el camino. Y heme aquí, haciendo la voluntad del Señor. Pero ¿cuándo usted va a empezar a hacer la voluntad del Señor si no tan siquiera se encarga de buscar a Jesús? Quiere vivir su vida. Es una tarea incompleta. Se quiera o no se quiera llamar misiones o misionero. Es simplemente algo que tenemos que hacer. Es una necesidad. Es como el hecho de que usted necesita tomar agua para vivir, respirar para vivir. Es una necesidad que se tiene que cumplir esto y tiene que llegar el fin. El Evangelio necesita ser predicado hasta los confines de la tierra y entonces vendrá el fin. Es necesario que así suceda. Si no, no va a venir el fin. Pero acuérdense que cada quien va a ser recompensado por lo que hace. Como tú dijiste, nosotros hemos aprendido o hemos creado la costumbre de catalogar ciertas cosas de cierta manera. Y lamentablemente, igual que lo que mencionaste sobre que tiene más bien que ver con obediencia que con otra cosa, es que lamentablemente lo que uno ve diariamente en las congregaciones es que al catalogar el título, un título que nosotros propusimos, misiones, misioneros, literalmente la gente utiliza esa excusa para crear una barrera entre ser un ministro de Dios y ser misionero. Entonces, para mí me molesta y me preocupa que muchas personas que yo he hablado, jóvenes, me dicen, sí, es que el Señor me habló y me dijo que yo voy a ser evangelista. Y yo, pues, maravilloso, gloria a Dios. Pero automáticamente mi preocupación giró y fue la primera pregunta que hice a esa persona. ¿Qué es lo que tú consideras que es un evangelista? ¿Las personas que te rodean realmente tienen el significado real y bíblico de lo que es evangelista? Porque automáticamente la gente busca que si el Señor me llamó para ser pastor, que el Señor me llamó para ser evangelista, que el Señor me llamó para ser profeta, o el Señor me llamó para ser maestro o X o Y tarea, pero catalogan ese ministerio o esa función como es igual a yo me puedo quedar en mi país haciendo esta función, no estoy obligado a ir a ninguna otra parte del mundo. Entonces yo me pregunto, ¿significa que en ninguna otra parte del mundo necesitan pastores, necesitan evangelistas, necesitan profetas, necesitan maestros? Pues no, es que nosotros nos hemos recostado a que si una persona no me verbaliza que yo voy a ser misionero, pues significa que yo tengo toda la licencia del mundo de no obedecer el mandato de Dios y quedarme en mi país, en mi casa, feliz. Entonces nosotros hemos creado una barrera bien grande entre el propósito de Dios y nuestros deseos. Lamentablemente, vemos muchas personas que se dicen llamar evangelistas, pero no están cumpliendo con la función que dice la palabra sobre lo que es evangelista. O la gente recibe el llamado para ser pastor y lo que hacen es que abren una congregación a 2 calles de otra congregación que ya hay. Entonces, o es que Dios está equivocado en llamar a la gente, o es que nosotros hemos escuchado mal la función real de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Misionero es una palabra muy contaminada por el verdadero propósito que fue hecha. Y muchas personas lamentablemente se identifican dentro de esta palabra como que ellos son misioneros. Pero
Un verdadero discípulo de Jesús no va a ser lo que un pastor o un evangelista hace en una ciudad, o puede ser que en un pueblo. Un verdadero discípulo va a dejarlo todo. Te llamó el maestro, lo estás siguiendo, ya estás caminando con él, y ahora te está enviando a otros para que compartas lo mismo que él te enseñó y lo compartas a otros. Entonces no te quedas en el mismo círculo donde caminaste con el Señor. Te tienes que ir a otro lugar. Y si tú te quedas en el mismo lugar, como dice mi hermano Aviser, un pastor abre otra iglesia a 5 cuadras, 2 cuadras de la otra iglesia, ¿qué es eso? No es como estar vendiendo algo. Cuidadito con eso, porque uno no puede lucrar con el Evangelio. Pero si esa persona no sale más allá de sus fronteras, ¿qué más vas a hacer si simplemente vas a estar en ese lugar? Cuando sales de tu frontera, empiezas a ver un panorama diferente. Cuando empiezas a investigar otros lugares, otros países, o empiezas a buscar etnias de otros lugares, empiezas a ver un panorama diferente. Tal vez en tu comunidad, en tu iglesia, los niños no mueren de hambre. Está bien, bendecidos. Pero en otros lugares los niños mueren de hambre. Y muchas personas mueren de hambre, pero principalmente de Jesús, porque no lo conocen. Y usted se pone a pensar, bueno, pero es que yo quiero ir, pero sí quiero ir. Y así están, como discos rayados, sin el valor de hacerlo. Tiene que ir más allá de sus fronteras. Si aquí ya hay evangelio, voy más allá. Si allá hay evangelio, bueno, voy más allá. Una vez yo estaba escuchando una reunión y Dios me mostró esta imagen. Tienes 2 bebés, uno cerca y uno lejos. Y a ustedes madres que han tenido bebés o ustedes que conocen a algún niño pueden entender este concepto. Pero si un niño tiene hambre, se le alimenta. Tiene sed, se le da agua, porque ese niño necesita de usted para sobrevivir. Mínimo 5 años, tal vez más, depende del bebé, depende de la comida, depende de todo lo que usted le ha dado. Pero si usted atiende mucho a ese bebé que está donde usted está, cerca, a la disposición, a unas horas, agarras un autobús y llegas a ese bebé, agarras un taxi y llegas a ese bebé. ¿Qué pasa con el bebé que está más lejos? ¿Quién va a ir ahí? ¿Quién va a ir a alimentar a ese niño? Quiero que visualice esto porque eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Esos versículos que acaba de mencionar hermano Raúl están en el Evangelio de Marcos capítulo 13. La versión de la Reina Valera dice en Marcos 13:10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. La Nueva Versión Internacional dice, versículo 10, pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Los que no saben la palabra naciones en el idioma original aquí es etnos, que significa etnias, o podemos decir grupos de personas que hay que cruzar una barrera de cultura, lengua, geografía o todo para poder comunicarles el Evangelio. Aunque comprendamos todas esas cosas, Jesús nos dijo que debemos ir a todas las naciones y hacer discípulos entre ellos. Ahora, ¿por qué? El propósito de Dios en esa tierra es una cosa, y nuestra idea de su propósito es otra cosa en muchos casos. Muchas veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios en la tierra. Dios quiere traer un fin a esa tierra.
en los mismos versículos de Marcos 13, habla de que va a llegar un fin. Es semejante a los pasajes de Mateo capítulo 24. Pero Dios está buscando traer un fin a esta tierra, hacer discípulos en todas las etnias o tribus y clanes o lenguas o a los confines de la tierra o todas partes del mundo. Tú puedes llamarlo lo que tú quieres llamar. Hay que llegar a ser discípulos a todos que no tienen acceso al mensaje hasta que viene un fin. Y el fin es lo que Dios está buscando. Dios quiere traer un fin. Como dice mi hermano Abiezer en otro podcast, estamos alargando la tarea, estamos impidiendo que se hace la tarea. ¿Qué es la tarea? ¿Qué es el trabajo? El trabajo de Dios en esa tierra es traer un fin que desaparece esa tierra. Y nosotros estamos viviendo como que el mundo debe de seguir y que el nuevo teléfono celular y que vivimos una vida normal. Pues, ¿cuándo vamos a alinearnos a lo que Dios quiere en esa tierra? Y otros versículos que vienen a mente, debes leer todo el capítulo 5 de 2 de Corintios. Pero el apóstol Pablo está diciendo en versículo 13, si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos que uno murió por todos. ¿Todos quiénes? Pues todos los seres humanos en esta tierra, que todavía muchos no tienen acceso al Evangelio. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Él murió por todos, para que los que viven ya no viven para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortará a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios trató como pecador, para que en él recibiremos la justicia de Dios. Cuando leemos esos versículos, nosotros sabemos que no está hablando de mi vecino, no está hablando de los llamados, no está hablando de otras personas. Cualquier niño de 10 años de edad puede leer esos versículos y decir, estos son para nosotros la iglesia de Cristo Jesús. Somos embajadores de Cristo. El amor de Cristo nos obliga a ir a las naciones. Es necesario que se predique el Evangelio en todas partes del mundo. Cosmos, toda la humanidad
habla de todas las personas en esa tierra. Hablando de misiones y misioneros, muchas personas creen que deben tener un llamamiento de parte de Dios sobrenatural, que se le aparezca un ángel o que pase algo extraordinario para sentirse llamados a cumplir con la comisión. Y no es así. Recuerdo a Nehemías, él ve una necesidad que había en Judea. Él escucha que estaba en ruinas. Entonces dice en el libro de Nehemías capítulo 1, en el versículo 4 dice que al escuchar esto, él se sentó a llorar, hizo un duelo por algunos días, ayunó y oró a Dios. Entonces él ve una necesidad y se acerca al Señor para recibir dirección. De igual manera, lo más importante para nosotros como creyentes, como cristianos, es leer la palabra de Dios y en ella vamos a encontrar esta gran comisión que Jesús nos ha dejado. Y tenemos que hacer como Nehemías, ver esa necesidad y acudir al Señor para recibir dirección. Nehemías no recibió un llamado espectacular por parte de Dios. Tampoco llegó un profeta y le dijo que él iba a hacer tal o cual cosa. Él vio una necesidad, se acercó al Señor en oración, en comunión con Dios para recibir ese mandato y esa dirección que el Señor le iba a dar para hacer aquello que le encomendaría. De igual manera nosotros recibimos al leer la palabra de Dios, al estar en comunión con el Señor, el mandato. Y es algo inevitable. Si tú lees la palabra de Dios, va a sentir este llamado, si le queremos llamar llamado, va a sentir esta necesidad de ir y predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Con ambas cosas que ustedes han mencionado, nos tendríamos que hacer la pregunta entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra función por la cual existimos? Si vamos a Efesios 4, versículos 11 y 12, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Significa que todo lo que nosotros llamamos como ministerio fue creado con el fin de capacitar a la iglesia de Cristo y para edificar el cuerpo de Cristo. Significa que la razón por la cual existen estos ministerios, la razón por la cual existe la iglesia, es una sola función y es llevar el mensaje de Cristo. Así que, ¿cómo nosotros vamos a pensar que los mismos ministerios que el Señor nos ha dado son para evitar que la gente salga, cuando en la misma palabra dice que la razón por la cual fueron constituidos y fue constituida la iglesia fue para la expansión del evangelio? Si vamos a el capítulo 15 de Juan al capítulo 17, nos damos cuenta de que Jesús tiene un mensaje extenso e importante, no solo para los discípulos en ese momento que lo estaban siguiendo, sino para todas las personas que iban a recibir el mensaje. Un versículo que a mí me llama mucho la atención del capítulo 15 es, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Significa que si yo soy una persona, un joven que quiere buscar la voluntad de Dios, que quiere ser amigo de Dios, yo tengo que hacer lo que Él me manda, que tengo que hacer. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Significa que la razón por la cual Cristo nos ha llamado a ser su iglesia es para ir y dar fruto. No es para ninguna otra cosa. La razón por la cual nosotros queremos tener comunión con Dios es con el fin de saber lo que tenemos que hacer para poder ir y dar fruto. Siempre se ha tratado de eso. No se ha tratado de literalmente ninguna otra cosa. Si vamos a
el capítulo 17, en el versículo 20 dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. En todo este tiempo estamos hablando de unidad, estamos hablando del propósito de Dios, estamos hablando de iglesia, estamos hablando de lo que se supone que estemos haciendo, sobre los diferentes ministerios, sobre lo que hemos catalogado, y vemos a un Jesús que literalmente está poniendo en las manos de Dios, no solamente a nosotros, porque no se trata de nosotros. Hemos creído mucho que se trata de nosotros, de nuestro crecimiento, de nuestra percepción, de nuestras ideas, de nuestra ideología, de mi forma de pensar, pero no se trata de nosotros. Se trata de la salvación del mundo. Y Jesús está orando por esa misma razón, no solamente para que nosotros seamos uno, sino para que el mundo entero conozca y sea parte de esa unidad. Tenemos el problema en el mundo hoy en día que hay muchas etnias que están cortadas totalmente del acceso de Cristo porque no hicimos discípulos. Si la congregación local hará discípulos, nada más en su barrio, pero chambeando muy fuerte, haciéndolo buenos discípulos, dispuestos a morir y dispuestos a extender el reino de Dios. Y si hubiéramos hecho discípulos, ido un poco más allá y un poco más allá, haciendo más discípulos, un poco más lejos de mi propio pueblo, saliendo unos cuantos kilómetros, hubiéramos alcanzado el mundo. Pero no hemos salido de nuestro barrio. Ahora nos requiere que cruzamos mucho más lejos, pues es el mismo trabajo que hubiéramos hecho en nuestro barrio. Es el mismo trabajo de hacer discípulos. Solamente hay que aprender otro idioma y hay que cruzar a otra cultura. Tal vez hay que entrar en un país que está restringiendo el evangelio. Dios no importa qué tan lejos son, y Dios no importa qué tan difícil es para nosotros. Él nos da una tarea que cumplir, y si nosotros queremos alinearnos con Él y participar en sus propósitos, nosotros vamos a tener que cruzar cultura y lengua y geografía para llevarles el Evangelio. Tenemos que salir, el amor de Cristo nos obliga a salir. Ahora que estamos tan atrasados y que hemos dejado grandes regiones en el mundo sin acceso del Evangelio por siglos, y hemos dejado que Satanás siga atando y siga destruyendo y siga controlando esas grandes regiones, pues ahora es tiempo que los adolescentes y los jóvenes y los jovencitas se levanten y se vayan. No hay otro remedio. No hay otra forma de hacerlo. Ahora no podemos decir, pues, cada quien haga un discípulo. Cada de vez en cuando, cada año o cada 6 meses vamos a empezar a ser discípulos y vamos a llegar a los confines de la tierra. No, ahora no, porque hemos dejado grandes regiones de esta tierra física sin presencia de Dios. Nunca han entrado obreros. Muchas partes del mundo nunca han entrado obreros. Entender la gran comisión ha sido un problema histórico. Vemos al pueblo de Israel cuando llegan a la tierra prometida. Dios le había dicho a Abraham que ellos iban a ser luz, que él iba a ser de bendición para todas las naciones. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ellos se quedaron en sus prácticas. Se hicieron cotidianos, ir al templo, ir al tabernáculo. Se hizo algo cotidiano para ellos, una práctica. Y muchas veces nosotros en las iglesias caemos en lo mismo. Vamos a las iglesias por cotidianidad. Ya se hizo algo rutinario. Ir todos los domingos, escuchar y muchas veces quizá ni siquiera están atentos al mensaje que Dios quiere hablarles en ese día. Después
en el libro de Hechos vemos a la iglesia primitiva, de igual manera ellos se quedan en Jerusalén. Cuando Jesús les había dicho, primeramente que se quedaran a recibir la promesa, pero ellos la recibieron y se quedaron ahí. Cuando Jesús les dijo que ellos iban a ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 8, en el versículo 1, dice que se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y dice que todos fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y en el versículo 4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Tuvo que venir una situación adversa a sus vidas para que salieran a predicar la palabra de Dios. ¿Qué situación adversa tiene que venir a nuestras vidas para que entendamos entonces cuál es ese propósito de Dios? Históricamente no se ha entendido y creo que Satanás ha nublado la visión de las personas, de los creyentes, quizá de la iglesia, y nos hemos ensimismado. Estamos concentrándonos en nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son nuestros deseos? Mi comodidad. Y no hemos comprendido que la gran comisión es ir y predicar la palabra de Dios a todas las naciones, a todas las etnias, todas aquellas regiones, todos aquellos lugares donde no conocen a Jesucristo, donde no se ha predicado. Hacer discípulos es trabajo. El trabajo misionero es trabajo. Es trabajo que falta que hacer. Y hay que hacer ese trabajo en todas las etnos, en todas las tribus, fule, en todas las lenguas, glosa. Me toca a mí como miembro del cuerpo de Cristo. Los maestros y pastores, evangelistas y profetas y apóstoles son para capacitar a mí que yo hago el trabajo de edificar poniendo ladrillo sobre ladrillo los discípulos. Este engaño que ha pasado por mucho tiempo, desde la Reformación, que el pastor o los líderes de la iglesia hacen todo el trabajo y el resto de nosotros sentamos quedaditos y comoditos en nuestras bancas, pues no, señores, no, señoritas, toca a todos nosotros hacer discípulos. En el pueblo de donde yo nací, hay árboles de cedro. No sé si conozcan la semilla del cedro. Cuando el cedro da su flor, la flor se cierra y empieza a ser como un pequeño, una grande semilla. Pero esa semilla se tiene que secar y tiene que haber sol y agua para que cuando llegue el momento reviente. Y nosotros éramos niños, hacíamos animalitos de los que caían. Y nosotros pensábamos que esa era la semilla, pero no era así. Cada vez que el viento llegaba a las semillas en el árbol, salían las semillas volando con el aire. Jamás veíamos en nuestro pueblo árboles de cedro sembrados uno cerca del otro. Se veían a distancia. Y así se iba, donde había uno, luego habían más lejos y luego habían otros más lejos. Pero intencionalmente se puede sembrar un árbol de cedro cerca de otro. Intencionalmente. Naturalmente, el árbol no lo quiere así. Es por eso que espera el aire y la semilla sale lejos del árbol madre. Intencionalmente, nosotros estamos haciendo iglesias cerca de iglesias. Estamos yendo a evangelizar donde hay evangelio. Porque nosotros lo queremos así. Pero eso debe de cambiar. El fin va a venir y muchos están en la carrera para traer el fin. Aquí es donde Jesús nos dice, ¿quieres ser parte o no? Si no quieres ser parte, pues no seas una piedra de estorbo para que el evangelio se extienda. Si usted es una joven, si usted es un muchacho de 14, 15, 16 años, desde ese momento póngase a pensar si sí o no, si está dispuesto sí o no. Empieza a trabajar por capacitarse. Puede decir, bueno,
¿Cuánta capacitación voy a necesitar? Si quieres hacer algo en etnias totalmente no alcanzadas, enfócate en etnias totalmente no alcanzadas. Si quieres ir a etnias que ya tienen un poquito del evangelio, piénsalo si quieres ir a esos, porque ya tienen el evangelio. Una de las cosas que yo he escuchado mucho sobre jóvenes específicamente es que yo no puedo ir a las naciones porque yo no siento que es lo que yo debo hacer. Es que yo no siento orar por una etnia. Es que yo no siento ser o tener la capacidad de hacer lo que una persona misionera hace. Y todas nuestras decisiones o todo lo que ellos los detienen están basados en lo que ellos sienten. Y es que yo no siento esto, yo no siento esto, yo no siento esto ni siento esto. Oramos para que el Señor cambie eso en sus corazones. Pero si aún no cambia eso, no se trata sobre lo que yo sienta o deje de sentir. Se trata de que yo entienda qué es lo que Dios quiere hacer con este mundo y ponerme a hacer el trabajo y ya. No se trata sobre si yo me siento bien haciendo algo o no. Eso es una mentira que hemos creado sobre el propósito de Dios es donde tú te sientas bien sirviendo. Si yo me siento bien haciendo esto, es igual a que Dios quiere que yo esté aquí. No. Trabajar para Dios no es algo gustoso. Trabajar para Dios no es algo divertido. Trabajar para Dios no es algo llamativo para el mundo. Bíblicamente el mundo aborrece ese trabajo. Y nosotros nos hemos contaminado con el mundo aborreciendo la voluntad de Dios. Y perseguimos aquello que nos atrae porque es divertido, porque me entretiene, porque me hace sentir bien. Entonces llamamos a eso, pues sí es la voluntad de Dios que yo haga esto, pues porque me siento bien, porque me siento útil, porque me divierto, porque puedo usar mi conocimiento, puedo usar mi carrera, mi diploma, lo puedo utilizar. No se trata de eso. Nunca se trató de eso, en realidad. Así que no se trata de que yo me sienta feliz o sienta en mi corazón hacer algo. Simplemente reconocer lo que Dios quiere que yo haga y hacerlo. Cuando yo hablo con misioneros, también cuando he leído las biografías de los misioneros, si queremos usar la palabra misión o misionero, yo veo gente normal y yo siempre he sentido una persona normal que nada más busqué hacer el trabajo que nadie más estaba haciendo. Yo nunca sentí llamado. Yo nunca tuve grandes experiencias de lo que unos considera necesario para ir a otra parte del mundo para ser discípulos. El hecho que están lejos y están en otros países que no permiten misioneros y que hablan idiomas, la verdad no hace la cosa imposible. La verdad no es gran cosa. Si tú trabajaras por una empresa muy grande que te van a pagar $1,000,000 cada año, todo el mundo estará muy feliz. Hasta te van a decir, pues va al Medio Oriente, va hasta Asia y lleva nuestros nietos también y lleva nuestra hija también contigo. No hay problema. Estás ejerciendo su carrera, pues por eso estudiaste en universidad. Vayan ya, vayan al otro lado del mundo para ganar dinero y para hacer provisión para su familia. Pero cuando nosotros queremos ir edificando el cuerpo de Cristo en otra parte del mundo, todo el mundo se pone en contra. Hasta tu propia mente está poniendo en contra.
¿Y cuándo me van a pagar? ¿Y cuánto voy a poder levantar como mi fondo misionero para que yo pueda ir? Y si yo no recibo mi fondo misionero, pues yo no voy. Hermanos, eso no es el espíritu de Cristo Jesús. Hacer discípulos en tu barrio o en tu país o en el país tocando a tu país o al otro lado del mundo es nada más haciendo discípulos. La gente al otro lado del mundo son como tú y yo. Y ellos no sienten nada raro. Y sus idiomas no son nada difícil para ellos. Y el clima en donde viven no es nada difícil para ellos. Son personas con sangre y huesos como tú y yo que necesitan de Cristo. Tú que vas a ser discipulado a ellos no es nada, no es nada especial, no es nada de llamamiento. Tú no necesitas ser apóstol, maestro, profeta para hacerlo. Tú eres un cristiano o una cristiana. Entonces tú vayas y hagas discípulos donde no hay luz. No hay luz en esos lugares. Es trabajo cualquiera. Y a Dios no importa qué tan difícil es para aprender su idioma. Muchos de los misioneros regresen porque no tienen fruto, porque no están aprendiendo el idioma. Pues toma tus cursos de aprendizaje de segundo idioma. Métete en línea y busca los cursos que te pueden capacitar. Hay cursos en línea gratis. Usted debe tomar la iniciativa y hacer discípulos donde nadie más está trabajando. Y si tú vas muy lejos geográficamente y encuentras otros cristianos, pues vayas un poco más lejos. Vayas un poco más allá. No es nada. Si fuera por una empresa, si tuvieras una carrera muy elaborada y te van a dar un trabajo en medio de la nada en Tibet, Orissa o Tayikistán, pues lo harás para el mundo, lo harás para crecer la empresa grande que te está pagando. Los que están escuchando este mensaje y están diciendo, pues esos locos que están diciendo que todos están llamados. En ti hay algo que está vacío. Estamos hablando a los que realmente tienen oídos para oír. Usted joven que está diciendo, esos locos no saben qué están diciendo. Todo misionero tiene llamado. Pues es porque no quieres oír. No quieres abrir sus oídos para oír que Dios está llamando a todos. El llamado es para todos. El llamado no es para los disque misioneros. Sí, hemos inventado esa palabra. Y hace no sé cuántos, 250 o 300 años atrás, la definición era una persona enviada en misión religiosa. Nada más. No es gran cosa decir misionero. No es algo muy especial. Es nada más alguien enviada para promover el cristianismo en un país extranjero. Esa es la definición. Hay algo muy interesante aquí, en Lucas 5. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente le apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Esta es la parte interesante. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Aquí viene la obediencia de un incrédulo.
pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Eso quedó marcado a Pedro, porque después en Juan, capítulo 21, versículo 4, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. En eso Jesús les dice, Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro al discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Eso es lo que causa la obediencia en un discípulo. Aquí ya Pedro no es incrédulo, aquí él ya sabe quién hace este tipo de milagros. Y te das cuenta cómo Pedro se tira al agua y va hacia Jesús. No se quedó pensándolo. Si esto no toca su corazón, yo no sé qué es lo que podría tocar su corazón, pero Jesús nos pide obediencia. Si vamos a Juan capítulo 17, versículo 18, dice, Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Jesús, al igual que nosotros, tuvo que ser obediente. Y nosotros podríamos pensar, no, es que, pues sí, él quería hacerlo, pues sí, él era Dios, así que pues él tenía todo el poder y todo eso. Pero dentro de su humanidad, él sabía que iba a sufrir. Y su humanidad también, él sabía dentro de él que él lo tenía que hacer, pero como humano él no quería hacerlo. Y nosotros no hemos pensado en eso. Si vamos a Lucas 22, en la oración de Jesús en Getsemaní, en el versículo 42 dicen, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Significa que Jesús dentro de su humanidad no sintió, no quería cumplir con eso, porque significaba pasar por un proceso muy largo de sufrimiento. Pero él sabía que dentro de todas esas cosas lo más importante no era lo que él sintiera. Era, de todos modos, hacer la voluntad de su Padre. Y como leímos en Juan 17, asimismo, como el Padre envió a Jesús, Jesús nos está enviando a nosotros. Significa que aunque nosotros no sintamos que nos toca a nosotros hacer la tarea o no nos sentamos cómodos con hacer la tarea, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre también, siguiendo el ejemplo que dio Jesús. Podemos orar y ser sinceros con Dios y decir, Señor, yo no quiero hacerlo porque sé que voy a sufrir. Está bien, seamos sinceros con el Padre. Pero tenemos que también decir, Señor, haz tu voluntad en mí, lo voy a hacer, cueste lo que cueste. He escuchado a algunos jóvenes decir que por su personalidad o por su manera de ser, no son candidatos para cumplir con la gran comisión o para ser misioneros. Pero pensar de esta forma es pensar de una manera egoísta y egocentrista. Porque Jesús mismo, cuando comisiona a sus discípulos, cuando Él asciende, en Mateo 16, 17, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto va a ser hecho en el nombre de Jesús. Él es el que tiene el poder para hacer todas estas cosas. Nosotros solamente somos los instrumentos. Somos
los siervos inútiles, que vamos a hacer únicamente lo que nos ha mandado a hacer. Entonces, pensar que no cumplimos ciertos requisitos, ya sea por nuestros propios pensamientos o por requisitos que nos hayan puesto otras personas, es pensar de una manera egocentrista, porque no somos nosotros los que hacemos la obra, sino es Cristo a través de nosotros. No depende en si yo creo que yo soy apto, o si yo tengo suficiente educación, o si tengo suficiente preparación. Porque Jesús escogió las personas no educadas. Y uno ve a ellos y dice, pues esos no son los que vamos a escoger para hacer la obra de Dios. Entonces creo que Jesús nos está dando un ejemplo de que no realmente depende mucho de nosotros. Los que creen van a hacer todas las obras que acaba de leer el hermano Sergio. Los que creen en Cristo y los que van predicando y haciendo discípulos, Jesús está con nosotros. De hecho, Él quiere que nosotros movemos a un lado y que Él entra en lugares no alcanzados por medio de nosotros. Nosotros no somos nada más que embajadores. ¿Embajadores de quién? Pues de Cristo, del Mesías. No debes pensar demasiado. Si tú involucras demasiado tu propio intelecto, tú vas a convencerte a ti mismo que no puedes. Especialmente como el mundo está en contra de ti en lograr cualquier cosa. Toda la lucha espiritual en este mundo está en contra de ti para que tú no creas en el Mesías y en su poder y que tú realmente puedes hacerlo por medio de Él. Espero que esto ha sido una bendición para ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Hasta el próximo. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de misionestransculturales@gmail.com y visita nuestra página web misionestransculturales.org. Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción.